Cordial saludo para todos. Mi nombre es Dorian Camacho Rodríguez. Yo soy enfermera, soy doctora en enfermería y tengo formación de maestría y especialidad en gerencia y auditoría en salud, así como medio ambiente. Actualmente yo soy la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus Santa Marta. Esto queda en la costa Caribe colombiana. Lidero la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables de Latinoamérica, que surge a partir de Alliance of Nurses for Healthy Environments en Estados Unidos, y donde las enfermeras empezaron a luchar por temas ambientales, empezaron a trabajar temáticas de cambio climático y empezaron a fomentar la participación de enfermería frente al cuidado de las personas, no solamente desde lo fisiológico, desde lo psicológico, sino también con una mirada mucho más integral, donde el entorno era parte de la prevención de enfermedades, de la promoción de la salud y, por supuesto, del proceso de recuperación. Represento a ANE Latinoamérica en la red Clima y Salud Latinoamérica y el Caribe. Bueno, espero que este tema sea de interés para todos ustedes. Yo voy a hablarles sobre salud y cambio climático. Algunos de ustedes de pronto ya han visto esta imagen donde nos hablan del impacto del cambio climático, lo que está generando y cuáles son sus efectos primarios. Está produciendo un aumento de temperatura, un aumento de eventos climatológicos extremos, aumento del nivel del mar y aumento de dióxido de carbono, que producen 8 efectos primarios. Y estos 8 efectos primarios están afectando la salud humana. Ejemplo, la contaminación del aire está produciendo asma y enfermedades cardiovasculares. El cambio en la ecología de los vectores hace que estos se reproduzcan cada vez más rápido y que se estén produciendo este tipo de enfermedades. El incremento de alergenos está relacionado, por supuesto, con alergias respiratorias y con asma. El impacto en la calidad del agua está relacionado, pues, con todas estas enfermedades también parasitarias. El impacto en el suministro de agua y alimentos se relaciona con desnutrición y enfermedades diarreicas, particularmente en aquellas regiones donde hay poblaciones muchísimo más vulnerables. La degradación ambiental se relaciona con migraciones forzosas y conflictos civiles que infortunadamente ya se están presentando en nuestros días. El calor extremo se relaciona con insuficiencia cardíaca e insolaciones, y todas las condiciones climáticas severas se relacionan no solamente con las lesiones que se puedan producir, sino con esa afectación en la salud mental de aquellas personas que están expuestas a las consecuencias de estas condiciones climáticas severas. En esta imagen, ustedes pueden ver el informe que hace la Organización Mundial de la Salud cada 10 años respecto de la carga de enfermedad, carga de morbilidad y mortalidad relacionada con el medio ambiente. En el último informe, publicado en 2016 con corte a 2012, nos reportan que el 22.7% de las enfermedades están atribuidas al medio ambiente, así como el 21.8% de los días de discapacidad. Ahora bien, acá nosotros estamos viendo la carga de enfermedad tanto en adultos del lado derecho como niños menores de 5 años del lado izquierdo. Veamos cuáles son las similitudes. En los adultos la mayor carga está relacionada con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas, en tanto que en los niños la mayor carga son enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y condiciones neonatales. En esta otra imagen del mismo informe de la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de estos 3 grupos grandes de enfermedades en cada una de las regiones. Acá en América, como ustedes pueden ver en color naranja, la mayor carga de enfermedades está relacionada con enfermedades no transmisibles. Luego, seguida, por supuesto, por enfermedades nutricionales, neonatales, infecciones y parasitarias, y en color verde las heridas, que están relacionadas pues también con la parte laboral. Evidentemente aquí hay una diferencia marcada si nosotros vemos el comparativo con Europa o vemos el comparativo con África, donde pues la falta de condiciones higiénico-sanitarias, por supuesto, hacen que sea mucho mayor la proporción de enfermedades nutricionales, infecciosas y parasitarias.
Acá en esta otra gráfica nosotros estamos viendo cuál es el comportamiento con los años, cuál es el comportamiento de esta carga de enfermedad relacionada con el medio ambiente a lo largo de la vida. Podemos ver que con el paso de los años disminuye el riesgo de heridas y disminuyen las enfermedades, infecciones parasitarias y por supuesto las neonatales, y por el contrario están aumentando las enfermedades no transmisibles. En este análisis que vamos a trabajar el día de hoy, vamos entonces a ver cuál es el impacto de estos principales efectos del cambio climático en la salud humana. Entonces hablaremos del calor, de inundaciones, de sequías, de huracanes, de frío. El factor que más afecta la salud humana es efectivamente el calor. Y el calor afecta principalmente el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué sucede con ese sistema cardiovascular? En el momento en que la persona empieza a verse expuesta a ese aumento de temperatura, por supuesto, aumenta la circulación de la piel y para favorecer la reducción de la temperatura corporal, aumenta la frecuencia cardíaca. Si esa taquicardia se mantiene, el mismo sistema se activa el eje renina-angiotensina para poder minimizar la pérdida de líquidos por vía urinaria. Si no se controla esa hipertensión que es transitoria, nos puede conducir a una hipotensión arterial justamente por la sudoración y por la vasodilatación provocadas por la exposición prolongada al calor, y se produce una hipovolemia y se reduce la presión arterial. De hecho, este es uno de los signos de golpe de calor. Si no se resuelve, se genera un síncope. Y en el síncope, por supuesto, hay una falta de circulación cerebral adecuada y la persona se puede desmayar. Recordemos que quienes están más expuestos son las personas adultas mayores como esta señora que está ahí sentada, y también las personas que por supuesto viven en entornos muy calurosos. También se ha evidenciado en la literatura que hay una correlación con arritmia cardíaca justamente porque la deshidratación grave puede producir una hipercalemia. También hay relación con insuficiencia cardíaca porque es que el calor, además de eso, puede producir lesión del endotelio vascular, y hay una relación con angina de pecho o infarto agudo del miocardio, porque en el momento en que se aumenta la frecuencia cardíaca, en el aumento es que se produce esa taquicardia, favorece la hemoconcentración y además de eso la aparición de placas arterioscleróticas. Entonces aquí encontramos ese riesgo de angina de pecho o infarto agudo de miocardio. Pero no solamente el calor afecta el sistema cardiovascular, ya vamos a ver otros sistemas, pero vamos a ver primero algunos datos. El riesgo de hospitalización por infarto de miocardio aumenta 1.6% por cada incremento de 1 grado centígrado. Así que vamos a tener que empezar a cuidar muchísimo más nuestro sistema cardiovascular. Ahora, la enfermedad más común relacionada con el calor, por supuesto, es el agotamiento por calor y posteriormente se presenta el golpe de calor. El golpe del calor se ha evidenciado que genera una alteración en el electrocardiograma, que genera una taquicardia sinusal y una prolongación del intervalo QT. Se ha observado además que aquellas personas que están víctimas del calor, de una ola de calor, se incrementan las hospitalizaciones por problemas de salud mental. Otro de los problemas que están relacionados con el calor son las enfermedades respiratorias. Resulta que cuando hay una ola de calor se producen tormentas eléctricas, y estas tormentas eléctricas producen algo que se llama asma de tormentas eléctricas. Se aumenta la hiperreactividad bronquial, se produce una disnea por hiperventilación y una taquipnea. Entonces hay una demostración de una elevación de la mortalidad y de la morbilidad por causas respiratorias relacionadas con el calor. Pero además de eso, encontramos otro sistema que está bastante afectado, y es el sistema renal. Entonces, ¿qué sucede aquí con las enfermedades renales? Resulta que justamente esa deshidratación está favoreciendo
que las personas estén presentando cálculos renales y se nos presenta una nefrolitiasis, pero también se ha encontrado evidencia de insuficiencia renal crónica. ¿Y por qué insuficiencia renal crónica? Porque hay una disminución de la filtración glomerular, hay un daño de las células tubulares renales. Efectivamente, en las personas que están expuestas a altas temperaturas y que trabajan a cielo abierto, de hecho, están expuestas a algo que se conoce como enfermedad renal crónica de causa no tradicional. Y se presenta muchísimo en estos trabajadores como los cortadores de caña. De hecho, un amigo hizo su investigación, su tesis de doctorado sobre el impacto en el sistema renal del calor en trabajadores de Texas, donde efectivamente la mayoría de los trabajadores pues además tienen otro componente y es que son latinos. Y de hecho la literatura nos refiere que la prevalencia de nefrolitiasis aumentaría algo más de un 10% en 2050 a causa del calentamiento global. Otro de los sistemas afectados, por supuesto, los ojos, enfermedades oculares. Entonces, acá encontramos riesgo de fotoconjuntivitis, fotoqueratitis, puede presentar terigio y si esa exposición es prolongada, pues hay un riesgo de cataratas. De hecho, la exposición crónica a la radiación ultravioleta solo es un factor de la queropatía por gotitas climáticas y el terigio. Otra de las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son todas las relacionadas con afecciones vectoriales y zoonóticas. Y yo aquí les quiero contar que estos mosquitos que ustedes ven acá, el que produce el dengue, chikungunya y el Zika que es transmitido por una Aedes, la malaria o paludismo que es transmitida por una Anófeles, la fiebre amarilla que es transmitida también por una Aedes, la leishmaniasis que es transmitida por un flebótomo. Todas estas enfermedades aumentan el riesgo de contagio porque con el calor se aumenta la reproducibilidad de los mosquitos. SEMESMA en 2022 dice que el cambio climático aumenta la idoneidad climática para los mosquitos que pueden transmitir dengue, zika y chikungunya, facilitando así mayores aumentos de rango geográfico y temporadas de transmisión más largas. Aumenta la preocupación por la expansión de estas enfermedades a zonas templadas. De hecho, en aquellas zonas donde hay mayor riesgo de gases de efecto, emisión de gases de efecto invernadero, y eso nos está sucediendo justamente acá en Colombia, en Bogotá, donde ya se están presentando casos de dengue que por supuesto no tendrían que presentarse en regiones. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Nosotros no tenemos estaciones climáticas, lo que significa que todo el año tenemos la misma temperatura y solamente en algunas épocas del año pues tenemos lluvia. En Bogotá el clima es frío, no tendría por qué presentarse eh, no tendría por qué haber presencia de estos mosquitos, pero ya se está presentando. Otras afecciones que están relacionadas con el calor, por supuesto, las intoxicaciones alimentarias. Ustedes saben que el calor afecta la calidad de los alimentos y favorece, por supuesto, la contaminación, el daño de los alimentos. Existe también una relación comprobada con la disfunción hepática. También se ha presentado, se aumenta el riesgo de diarrea y el riesgo de intoxicaciones por plaguicidas. Otras de las consecuencias del calor, por supuesto, están las afecciones neurológicas. Ya hablamos de que el calor produce una afección del sistema cardiovascular y esto puede llevar a que se presente un accidente cerebrovascular por calor. Hay mayor riesgo de epilepsia porque es que de hecho la epilepsia, según Gulsevi en el año 2021, la epilepsia no solamente se relaciona con calor interno, relacionado con fiebre, sino que también el calor externo, la temperatura ambiental puede generar convulsiones y por supuesto esas convulsiones pueden generar daño cerebral. Y nos dice también Himufi en 2018, y Fumi, perdón, que el golpe de calor puede ocasionar un accidente cerebrovascular. Otras de las afecciones que en este momento están siendo bastante estudiadas son las afecciones materno-infantiles y esto tiene que ver con el hecho de que en la medida en que se aumenta la temperatura,
se están produciendo nacimientos prematuros. Y ustedes saben que esos nacimientos prematuros, por supuesto, conducen a bajo peso al nacer, y al conducir a bajo peso al nacer, pues hay mayor riesgo de muerte neonatal. De hecho, son niños que están en mayor riesgo porque por supuesto se ve afectado su crecimiento y desarrollo. Y también existe una relación entre el calor y el estrés neonatal. También encontramos en la mujer embarazada, pues un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, porque por supuesto en la medida que aumenta la temperatura, aumenta el riesgo de transmisión y propagación de enfermedades transmitidas por vectores. También está pues el riesgo de transmisión de dengue. Por supuesto, esa transmisión del dengue produce una transmisión vertical al feto, generando consecuencias como parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia y eclampsia. La infección placentaria por malaria, por supuesto, tiene unas consecuencias que afectan al neonato y que incluso pueden producir muerte en este neonato. También encontramos riesgo de malnutrición en las mujeres, y aquí es importante tener en cuenta que el riesgo de malnutrición en las mujeres pues no solamente las afecta a ellas, sino que tienen ellas la mayor probabilidad de dar a luz niños que sufren de bajo peso al nacer, y niños que sufren de bajo peso al nacer son niños que son más susceptibles a diferentes enfermedades infecciosas. Otro de los riesgos relacionados con medio ambiente en el embarazo, por supuesto, es la diarrea que puede producir una deshidratación, y esa deshidratación influye en el resultado del embarazo y el estado de salud del niño. También Chequey en el 2000 nos dice que se prevé que el cambio climático aumente el riesgo y la gravedad de las enfermedades diarreicas. Ahora bien, otro de los efectos del cambio climático justamente son las inundaciones y sequías. Y las inundaciones y sequías están relacionadas de igual forma con problemas como taquicardia, como hipertensión arterial, dengue, chikungunya, zika. Encontramos todas las enfermedades transmitidas por vectores. Hay mayor riesgo de infección placentaria por malaria, pero además de eso encontramos infecciones gastrointestinales, nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Y algo muy importante, y es todo lo relacionado con salud mental, porque por supuesto cualquier evento meteorológico que afecte las condiciones de las personas, que afecte sus determinantes sociales y ambientales, va a generar afectación en salud mental. Se va a producir efectos como trastornos del aprendizaje, epilepsia, síndrome de Guillain-Barré, que ya lo conversamos, relacionado con la transmisión del Zika, ansiedad y depresión, estrés postraumático y problemas psicosociales, y también hay un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. De igual forma, los huracanes están relacionados con estas enfermedades cardiovasculares, porque es que además de eso, el mismo estrés que genera el estar expuesto a estas condiciones climáticas, pues aumenta muchísimo más el riesgo. El evento posterior genera ansiedad y depresión, estrés postraumático, problemas psicosociales, y se ha demostrado en la literatura que existe una relación entre la presencia de huracanes y nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Ahora bien, si nosotros hablamos del frío, el frío, al igual que el calor, está produciendo efectos sobre el sistema cardiovascular. Está produciendo efectos inmediatos a la salud de la persona, y por supuesto quienes están más expuestos son de igual forma los adultos mayores y las personas con antecedentes cardiovasculares. Entonces encontramos nuevamente taquicardia, riesgo de hipertensión arterial, de angina de pecho, infarto agudo de miocardio, riesgo de miocardiopatía, de accidente cerebrovascular e insuficiencia renal crónica, así como enfermedades respiratorias, por supuesto, porque se aumenta la susceptibilidad de estas enfermedades, riesgo de meningitis, meningocócica y, por supuesto, ansiedad y depresión, como ya dijimos que se puede presentar en todos los eventos climáticos. Ahora les voy a pedir que reflexionemos después de ver cómo todos estos eventos están afectando
la salud de las personas. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro entorno, desde nuestro ejercicio profesional? ¿Cuál es el accionar? Por supuesto, tenemos que trabajar no solamente en educar al paciente, porque necesitamos que las personas sepan que están en riesgo. Necesitamos que la persona sepa que cuando ingresa por un golpe de calor está relacionado con el entorno y que yo tengo que cuidar el entorno como una forma de prevenir que se sigan presentando este tipo de situaciones. Nosotros en este momento tenemos que hablar del impacto del cambio climático que está relacionado con la salud, pero también con los sistemas de salud. Y aquí hablamos de un tema que se llama justicia climática, justicia ambiental. Resulta que nosotros somos los países que menos contaminación estamos generando, pero sí los que más sufrimos las consecuencias del cambio climático, justamente porque hay muchos factores que además interfieren, como la salud. Entonces aquí están todas las enfermedades relacionadas con estos efectos del cambio climático, calor, frío, huracanes y demás. Los sistemas de salud, nuestros sistemas de salud no están, no tienen los recursos suficientes precisamente para poder trabajar en todas las acciones de mitigación y de adaptación, y de pronto no tienen la misma capacidad de países con mayores recursos. Además de eso, tenemos que hablar de esos determinantes de la salud sociales y estructurales si hablamos de la disponibilidad de recursos para poder tener acueductos alcantarillados en buenas condiciones, para poder tener una equidad en la educación, para poder brindar unas condiciones de una ciudad saludable y sostenible a todas las personas. Pero además de eso, pues encontramos unos determinantes ecológicos de la salud, y aquí encontramos climas extremos, estamos encontrando esa pérdida de la biodiversidad. De hecho, les cuento que Colombia es uno de los países afectados porque nosotros tenemos muchísima biodiversidad que se da justamente por las condiciones de clima que nosotros tenemos por estar en esta zona del Ecuador. Y esto, por supuesto que los está afectando, y cada uno de los países está siendo afectado por una u otra condición del cambio climático, pero al final de cuentas estamos sufriendo las consecuencias, y quienes estamos en mayor exposición somos aquellos que estamos viviendo en países con menos recursos para poder trabajar en mitigación y para poder trabajar en adaptación. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Primero, desde el plano personal, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones a nivel personal para poder reducir el impacto de esas emisiones, el cambio climático, y habrá muchas personas que van a decir, pero es que si no están haciendo sí, las acciones grandes las tienen que hacer los gobiernos, por supuesto que sí, y hay que trabajar con una mirada hacia carbono cero, pero es que resulta que yo también puedo tomar decisiones personales que pueden contribuir a disminuir ese impacto de emisiones que generan justamente ese cambio climático. ¿Y qué puedo yo hacer? Acá en esta gráfica ustedes encuentran decisiones personales de bajo, de impacto moderado y de alto impacto. En la medida en que yo tenga adherencia a estas decisiones, en la medida en que yo tome la decisión de cambiar mi conducta, de cambiar mi comportamiento, porque realmente cuando nosotros medimos las actitudes de las personas, todo el mundo sabe que el cambio climático es un problema para la salud humana, todo el mundo sabe que no debe contaminar, todo el mundo sabe que debe cuidar el ambiente, pero una cosa es saberlo, conocerlo, y otra cosa es tomar una decisión y empezar a actuar. Nosotros en salud, de estas decisiones personales, hay una que podemos promover muchísimo, y es tener un hijo menos. Ustedes la encuentran acá del lado derecho. Y dirán, ¿y qué tiene que ver tener un hijo menos? Sencillo. Una persona produce contaminación todos los días en todas las actividades que está generando, porque está dejando una huella ambiental. Y una persona en promedio vive 80 años, o sea que son 80 años de contaminación. Lo que necesitamos nosotros promover es justamente tomar decisiones responsables frente a el ejercicio de la sexualidad, frente al ejercicio de la maternidad. ¿Cuántos hijos yo quiero tener? ¿Cuántos hijos debo tener? Pensando en brindar unas condiciones ideales para esa generación futura. Pero si nosotros estamos viendo todo este tipo de afectaciones, pues efectivamente tenemos que empezar a pensar
cómo disminuir la población, porque el impacto que estamos generando pues es grandísimo. Entonces, una de las acciones que nosotros podemos hacer es efectivamente a través de la orientación en planificación familiar. Y por supuesto, en todo lo relacionado con empezar a disminuir ese impacto de las emisiones de cambio climático, las decisiones que nosotros tomamos a nivel personal y también las decisiones a nivel de nuestro trabajo en el espacio clínico, de nuestro trabajo con las comunidades, para poderlos sensibilizar. Recordemos que las profesiones de la salud somos las que mayor credibilidad tenemos en la mayoría de los países y tenemos que aprovechar esa credibilidad para poder brindar educación sobre el tema y tenemos que también es necesario que tengamos conocimiento para que en las consultas, para que en las hospitalizaciones, para que en todo el entorno en el cual nosotros trabajemos podamos identificar cuál es el impacto del cambio climático en las personas y podamos ayudar a identificar cuáles son las intervenciones que se debe realizar para poder minimizar ese impacto. Necesitamos empezar a cuidar muchísimo más la salud de las personas, de las familias y comunidades a través de acciones que nosotros podemos tomar. Hoy, para no extenderme, pues espero que esta información sea pues interesante para todos ustedes. Tenemos mucho por hacer, por supuesto tenemos que empezar a trabajar acciones desde lo clínico, desde lo comunitario, para poder promover entornos mucho más saludables para las personas, adquirir compromiso como profesionales y para todos los que estén interesados. Este es nuestro correo, estas son nuestras redes. Nosotros somos la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables. Quiero decirles que somos enfermeros, pero también tenemos profesionales de otras disciplinas que han querido adherirse a, al trabajo que nosotros venimos haciendo, han querido sumarse al proceso que estamos haciendo en este momento de sensibilización y de educación a nuestros colegas, a los estudiantes que están en formación. Estamos trabajando con las asociaciones porque es importante que todos empecemos a trabajar con este tema y hoy hablamos de la problemática. Posteriormente tendremos que empezar a mirar, bueno, ¿y qué hacemos frente a cada una de estas problemáticas? ¿Cómo podemos intervenir? Y aquí es importante generar un diálogo en el que todos tengamos participación y en el que todos pensemos desde nuestra posición qué podemos hacer. Lo importante es que nosotros empecemos a actuar ya. No es posible que nosotros como profesionales de la salud no estemos dando nuestro aporte, no estemos haciendo algo para mejorar esas condiciones de salud de las generaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme, gracias por estar en este espacio y pues nos veremos en una próxima ocasión. Para todos un feliz resto de día.